Lo único que te voy a pedir es que no me muestres nunca la grabación. No me gusta escucharla. No. Nada más. Después No. el resto. La desgrabo y la borro. Claro. No tengo problema en que me graben, lo que no me gusta es escuchar. No me gusta. Buenísimo. La idea de hoy es, la primera clase, empezar a ver las primeras nociones de lo que tiene que ver con la discapacidad y tocar un par de temas que se tocan o que se desarrollan en el libro blanco, que lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir viendo en varias clases a lo largo del cuatrimestre, con lo cual esta clase es la inicial, pero les va a servir como backup para todo el resto de la cursada, por lo menos hasta el primer parcial. ¿Qué hablamos cuando hablamos de discapacidad? De la definición que se interpone o aparece cuando por un lado tenemos una persona con una déficit motriz o puede ser intelectual y por otro lado tenemos un entorno desfavorable para que esta persona pueda llevar una vida relativamente, mil comillas, normal, mil comillas, dentro del entorno sociocultural. Ahí aparece la discapacidad para que esta persona se pueda desenvolver normalmente, entre comillas. ¿La discapacidad es una enfermedad? No. ¿No? Se ha considerado como tal. ¿Cómo? Se ha considerado como tal muchos años. Sí. Ya no. Una discapacidad no es una enfermedad en sí misma. Que una enfermedad pueda derivar en una discapacidad puede ser. Ahora, que una discapacidad per se sea una enfermedad, no. Son conceptos, son términos totalmente distintos, hasta te diría que opuestos. Porque la discapacidad en todo caso es una condición. Claro. La enfermedad es una patología, no es lo mismo. Digo lo claro desde el primer momento porque muchas veces se suele utilizar los dos términos como si fueran sinónimos y no lo son. De hecho, lo que en lo cotidiano un poco lamentablemente el sentido común lo asocia a eso. Por eso, no sacan la facultad. Por eso lo aclaro. Mira, ayer esta clase la di también ayer el enfoque antropológico de la discapacidad y muchos de los alumnos dijeron que sí. Claro. Y no, porque por algo la discapacidad es una condición y la enfermedad es un estado de la salud, porque es lo mismo tener gripe que tener esquizofrenia. ¿No? Tengo gripe, hago reposo, voy a estar una semana en cama y después voy a salir. Si tengo esquizofrenia, que es un diagnóstico dentro de lo que es la salud mental, que puede llegar a ser una discapacidad de la salud mental, no es lo mismo, por más que tome medicación, ¿se entiende? Bien. Entonces tenemos, muy bien, yo les voy pidiendo los nombres porque me gusta llamarlos por sus nombres. ¿Tu nombre? Juan. Como bien dijo Juan, la discapacidad indica los aspectos negativos, ¿sí?, que hay en la interacción entre una persona con una condición de salud dada. Es un término genérico que engloba la deficiencia, la limitación en la participación, la restricción en la marcha. En realidad se habla de la limitación en la marcha y la restricción en la participación. Que de manera actual o prolongada, ¿sí?, al interactuar con el entorno se ve impedido, como bien dijo Juan, para desenvolverse en igualdad de condiciones que los demás, producto de esas barreras. Es decir, tengo una persona con una condición de salud dada que quiere interactuar con su entorno y que al querer interactuar choca porque aparecen las barreras. Este es el término que se utiliza hoy, ¿sí?, respecto a lo que es la discapacidad. Perdón, es Sí. la definición que aparece en la Convención sobre las personas. Ese es un tema, porque si ustedes leen el libro blanco y si ustedes desmenuzan en la Convención, en el primer párrafo del artículo 1, hablan de persona con discapacidad, que no es lo mismo que discapacidad. O sea, si ustedes vinieran al final del práctico, yo les pregunto de discapacidad y me dicen persona con discapacidad, y no está bien. Por más que parezcan lo mismo, pero una es una definición de la persona y otra es el resultado. O sea, una es qué es una persona con discapacidad y otra es qué es la discapacidad en sí misma.
¿La discapacidad es una condición? Sí. ¿Es una enfermedad? No. Ahora, es una condición que se presenta, que indica una interacción negativa, que no se llega a perfeccionar. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces tenemos que al interactúa con diversas barreras, no puede ejercer sus acciones en la vida diaria, entre muchas comillas, como dijo Juan, en igualdad de condiciones que lo que indica la norma preestablecida. Ahora, esto no fue, bueno, primero vamos a hablar un poco de los tipos y después vemos un contexto histórico. En lo que tiene que ver con la discapacidad, hay varias clasificaciones que dependen de qué parte de la biblioteca, hola, ¿qué tal? Depende de qué parte de la biblioteca consulten, son clasificaciones, pero yo le voy a dar 4 grupos en principio. Primero tenemos, digamos, la discapacidad sensorial. Como la palabra lo indica, tiene que ver con los sentidos, ¿sí? La discapacidad sensorial puede ser tanto auditiva como visual. En el caso de las, en el caso de la discapacidad visual, abarca desde la disminución total o parcial de la visión hasta podría ser tener alguna deficiencia en lo que tiene que ver con los colores, con la capacidad del enfoque, del ojo, va variando. ¿Qué va a depender si tiene una discapacidad o no? Ya lo vamos a ver en la clase de CUT, pero que cuando vaya a la junta evaluadora le dé en una tablita, está todo tabulado, le dé más o menos ese resultado. Si ese resultado le da mayor, tendrá una discapacidad, si no, no será una discapacidad en sí misma. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que por más que tenga esa deficiencia, puede interactuar y no tiene una barrera que lo limite en ese sentido. En lo que tiene que ver con la discapacidad auditiva, la disminución total o parcial de la escucha, puede ir de una sordera leve, moderada, una hipoacusia, a una sordera total. Después tenemos la discapacidad física. También hay 2 grandes subgrupos. Por un lado puede ser la discapacidad motriz, que tiene que ver con todas aquellas deficiencias que tengan que ver con la marcha o la motricidad de la persona, pero también puede ser una discapacidad visceral, que es la que está dentro de la persona, es decir, es parte del organismo. Por eso, si ustedes leen la definición de discapacidad, habla de factores contextuales que pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Porque, por ejemplo, una persona que tenga fibrosis quística es una deficiencia en las vías respiratorias en el pulmón y va a tener discapacidad. Ahora, ¿es una discapacidad física? Sí. No llega a ser motriz porque no tiene que ver con el movimiento del cuerpo de la persona, pero está dentro, es visceral, está dentro del organismo. Lo mismo podría pasar con una trombosis, por ejemplo. ¿Sí? Por dar 2 ejemplos. Y después tenemos los otros 2 tipos que generalmente todos los alumnos se los confunden, que es la discapacidad mental, por un lado, y la discapacidad intelectual, por el otro. Cuando hablamos de discapacidad mental, estamos hablando de que la persona tiene deficiencias en sus estructuras nerviosas, que lo que impactan es en el comportamiento, en la manera en la cual ven el mundo. Es decir, la discapacidad mental tiene que ver con el sistema nervioso de la persona. Entonces, por ejemplo, hay distintos niveles y por ejemplo, una depresión no llega a ser una discapacidad, pero la depresión podría mutar en una bipolaridad que podría ser pasible de discapacidad. O el Alzheimer. El Alzheimer también tiene distintos grados. Al principio no es tan nocivo y hay distintos tipos de Alzheimer, así como de bipolaridad o ¿cuál era el otro?
parecido. Bueno, eso no fue, yo se lo voy a decir. Trastorno de la personalidad. No. Trastorno de la personalidad. ¿Qué pasa? Hay una película que no me acuerdo los nombres, pero trata del caso del borderline, se llama, que es la alteración en el sistema nervioso, en la parte de la psiquis, hace que la persona, por ejemplo, vea una escalera a través de la ventana. La escalera no existe, la ve la persona. La discapacidad mental, a diferencia del intelectual, en algunos casos es temporal y en algunos casos hasta con medicación se puede estabilizar. En el caso de la discapacidad intelectual, en líneas generales se diagnostica en los primeros años de vida y acompaña a la persona el resto de su vida, porque la discapacidad intelectual tiene que ver con lo cognitivo, tiene que ver con el aprendizaje, con el entorno social, con cómo la persona se desenvuelve en un sistema social, en un contexto social que, producto de la propia discapacidad, va a tener la barrera ahí, en la comunicación, en el feedback que puede tener. Por ejemplo, eso se ve mucho en los niños. Exacto, en lo que es el autismo, lo que es el TGD, lo que es el Asperger. El Asperger, por ejemplo, es un caso de estudio porque el Asperger puede ser, como tiene que ver con lo intelectual, puede ser que el chico no, digamos, necesite de prestaciones básicas para poder lograr la mayor autonomía posible en la escuela, pero también podría ser, como me pasó una vez, igual es un caso, todos vieron The Big Bang Theory acá. Sí. Bueno, Sheldon, que genio, Sheldon tiene Asperger. Entonces el Asperger lo que tiene es que vos podés tener un IQ mucho más alto que el de los demás. ¿Qué significa? Sos un genio desde el punto de vista intelectual. Ahora, por ejemplo, probablemente un Asperger no entienda la ironía, no entienda los chistes, le cueste demostrar sus emociones. Todo esto es producto de su discapacidad, de cómo pueden o no demostrar lo que sienten, o lo que entienden, o lo que saben. Por eso digo, es tan grande el espectro que a todos, digamos, hay tantos Asperger o tanto autismo como tanta gente hay, porque por ahí por ahí se llama el trastorno del espectro autista, o sea, todavía ni siquiera no encontraron el motivo que da origen a ese tipo de discapacidad. Entonces, les puede pasar como me pasó a mí una vez dando clases en enfoque, alumnos mirándome como están mirando ustedes, hablando de Asperger, una persona levantó la mano, una señora grande, y me dijo, yo me llamo Mónica, esta es mi segunda carrera, yo tengo Asperger, y mi IQ es más alto que el de todos ustedes juntos. Y todos se rieron y dijeron, yo no entiendo la ironía, entonces si ustedes me hacen un chiste no lo voy a entender. Ella misma lo decía. Sí, vas a decir algo. No, que había escuchado que Elon Musk tenía Asperger y es, bueno, el multimillonario con... Es que lo que pasa es eso. También hay muchas personas, yo tengo una compañera de trabajo que le detectaron el Asperger de grande. Claro. Mi hijo tiene TEA y ahora el término Asperger como que se está dejando de utilizar, ¿viste? Porque en realidad es TEA, pero pueden hablar, ¿viste? Como que se los clasificaba así porque si son más o menos funcionales en Asperger, ¿no? Depende el grado es el apoyo que necesita, por eso digo que no hay una sola terapia hay tantos. El habla, todo. Exacto. Hay algunos que necesitan el habla, otros que no, hay algunos que tienen vocabulario, otros que no. Me confundía porque también es muy sensorial también, ¿viste? Es que va desde el punto de los, por ejemplo, el Asperger no le gusta el bullicio, no le gusta el ruido, por lo general. Claro, se siente sofocado cuando está con mucha gente. Y por eso tiene que ver, yo dije que al tener temas de
sensoriales y sociales, lo que pasa es eso, que por ahí no les gusta no les gusta hablar en público o no les... procesan la información distinta. Procesan la información distinta. Hay un caso hay de mucha un gente chico... hablando, nosotros nos concentramos en lo que vos estás diciendo, pero ellos escuchan todo. Se hizo viral hace unos años, hace 2 años, creo, un chiquito argentino que hablaba de lo que era el Asperger, que fue al programa de Feynman y él le dijo que no, que tenía neuronía, y Feynman le dijo te va a cortar la cabeza y el pibe casi se muere. Él le va a decir, flaco, te está diciendo, no entiende que es un chiste. Ese chico, después búsquenlo porque él habla de... ¿Qué? Son activistas. Claro, sí, él mismo habla de su propia discapacidad y ahora, bueno, hablemos de Asperger. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? Esto es en cuanto a lo que es la discapacidad. Ahora, en el libro blanco, y vuelvo a esto porque yo ya se los cuento, cosa de que ustedes digan, sí, esto era así, lo dijo el profesor. Obviamente el capítulo 4 y 5, como dijo Seda, es a los que menos en principio, o sea, denle bola porque acá se los tomamos. Si vinieran acá, digo, le diría, no es tan importante porque van a tener millones de fallos para estudiar ahí, pero acá sí. Ahora, el capítulo 4 es la jurisprudencia nacional, el capítulo 5 la jurisprudencia internacional y la conclusión. Pero a mí me interesa que toquemos en principio el artículo 1, el capítulo 1, 2 y 3. Que ahí empieza a hablarse de cómo llegamos hasta acá. ¿Qué libro? El libro es el Discapacidad y Derechos, el impacto de la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad. Está en el Drive. ¿Vos estás en el Drive? Sí. Estaba en el desarrollo. Entonces, vos hoy tuvieron la clase pasada con Agostina, vieron lo que es la convención. Uno ve la convención y son fenómenos todo muy lindo. La convención internacional en el 2006, en el 2008 Argentina la ratificó, en el 2014 adquirió rango de tratado constitucional a partir de la ley 20.744, pero la convención en lo que es el ordenamiento jurídico argentino no vino a provocar cambios. Ahora vamos a ver por qué y lo van a ver en el resto de la cruzada también. Hay cuestiones que introdujo la convención, sí, sin lugar a dudas. O sea, en el artículo 2 de la convención tienen lo que son los ajustes razonables, el diseño universal, el sistema de apoyo, pero después si uno lee una convención, si lee la convención de los derechos de las personas con discapacidad y dice que la persona con discapacidad tiene derecho a trabajar, tiene derecho a maternar, tiene derecho a formar una familia, tiene derecho a la libertad, tiene derecho al debido proceso, tiene derecho a la no discriminación, todos esos derechos ya estaban antes. Capaz lo que, digamos, la convención, y esto es la conclusión del libro, es que fue un movimiento político, fue un faro, como para decir, bueno, esta realidad que la están visibilizando en el contexto en el que vivimos, bueno, vale, esto existe y hay que abordarlo, pero en materia de derechos no amplió ningún derecho, por lo menos en lo que es el ordenamiento jurídico argentino, siempre hablando del sistema normativo nuestro, ¿no? Obviamente en otros países de Latinoamérica o de otro continente, sí, por supuesto, seguramente habrá generado cambios, no así en lo que es nuestro ordenamiento. Ahora, llegamos a la convención a través de una lucha de años de lo que son los movimientos asociativos, la familia de las personas con discapacidad, las propias personas con discapacidad. Ahora, si uno ve la evolución histórica, esto no era así, desde ningún punto de vista. Es decir, si uno basta comer películas, no sé, tiene el jorobado de Notre Dame, todos acá. El jorobado estaba en el campanario de Notre Dame, y no salgas de acá porque lo trataban de monstruo, de feo, aparte
ya la manera en la cual estaba representado, ¿no? Era como para el hecho cuando él va a la escena en que él va a la plaza y se le cae el tomate, y cuando se cae se le sale la capucha y todos se horrorizan. Bueno, antes, eso es muy figurativo para que vean lo que pasaba antes con la persona con discapacidad, sea una discapacidad del tipo que sea, ni que hablar si era mental o intelectual, porque si era mental o intelectual, ya con el código de Vélez te encerraba en una institución de salud mental, en un manicomio, y no salías de ahí, a nadie le importaba qué sentías, qué querías, si tenías familia, si tenías bienes. Te encerraban ahí, te metían en unas baseas, te decretaban unas baseas, te sacaban todos tus bienes y a otra cosa. Ahora, eso tiene una explicación, no es que sale de un repollo. La explicación es que en su momento se utilizaba el enfoque desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de la corporación médica. La corporación médica en su momento, y hoy en día vos hablas con muchos médicos y todavía siguen en esa, tenía la particularidad de hacer, por eso dije, la discapacidad es una enfermedad en sí misma, fue la primera pregunta que hice ni bien arranqué la clase, porque el enfoque médico es lo que piensa, es lo que defiende. Digamos, la visión de la discapacidad desde el punto de vista del enfoque médico lo que te dice es que la discapacidad es tratada como una enfermedad y que las personas con discapacidad tienen algo para ofrecerle a la sociedad si solo si se rehabilitan. ¿Sí? Es decir, de una manera en el discurso, cuando uno lo lee y lo desmenuza, la persona con discapacidad es la culpable de ser portadora de una discapacidad y si se quiere subir al barco, se puede subir al barco si se rehabilita, si no, no hay lugar. Por eso, antes, la legislación, si uno agarra el código de Vélez y habla de la parte de capacidad, era como es. Era en ese momento como era, para la redundancia. ¿Sí? Ahora, esto empieza a cambiar a partir de la década del 80, cuando se empieza a gestar esto de los movimientos asociativos y de la defensa no solamente de la vida, sino de la dignidad, ¿no?, de las personas con discapacidad. Entonces se empieza a tratar a la discapacidad desde el enfoque social, es decir, se empieza a tomar a la discapacidad como una condición, es decir, primero no es casual que el término que se utiliza, que está globalmente aceptado, es persona con discapacidad. Antes, o eras, incluso cuando leamos la normativa interna, pero si uno lee la normativa de antes, la persona con discapacidad se la llamaba como minusválido, al que tenía me acuerdo ahora que sacaron esa ley, ¿no?, que tenía los términos esos. Claro. Sí. Minusválido, débil mental. Me volvieron esos términos. Ahora decís, Sí. la resolución de la ANDIS, sí, que después salió el director de la ANDIS a decir que había echado a la gente, decir, Me la mandé. renuncié a vos porque la firmaste vos. Pero bueno, nada, sí, eso. Antes era, minusválido, débil mental, retrasado, mogólico, todas esas palabras. Si uno las analiza así, no sabemos nada del tema, y yo te digo todo eso, y del otro lado te digo persona con discapacidad. Ya hay un cambio en la semántica de la palabra, ¿no?, digamos, en la frase. Estoy considerando que es una persona que puede tener una condición temporal o no, sí, pero es una persona, no es un mogólico. ¿Se entiende? O sea, parece que no, pero a veces la fuerza de las palabras es lo que hace la diferencia. Bueno, de hecho, para bardear se dice sos un retrasado. Bueno, hoy sos una persona con discapacidad. Claro. Hoy en día, y más en redes sociales, se utiliza el término retrasado mental como, es un retrasado mental el que no piensa lo mismo que yo, y vos decís, ¿te parece? Es que
No, que en su momento eran todos términos médicos, idiota, imbécil, era como... Es que esto viene a lo que yo hablaba de lo que es el enfoque médico, claro, es idiota. Bueno, cuando deje de ser idiota va a ser considerado como una persona. Sí. O sea, no tiene ningún asidero. Por eso, a partir de la década, a finales de la década del 80, esto empieza a cambiar y se empieza a abordar la discapacidad desde el punto de vista social, es decir, no es la persona que tiene una discapacidad la culpable de tener, de no poder ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los demás, sino que es el entorno que no se adapta a la diversidad de cuerpos y diversidad de personas, porque hay tantos cuerpos como tantas personas hay. Entonces, el entender que todos tenemos los mismos derechos, por más que a la postre no seamos todos iguales, no somos todos iguales, somos todas personas. No importa la condición que tengamos. Esto es lo que defiende la concepción del término de discapacidad del modelo social. Entonces, no modelo, porque si dice modelo en frente de Juan los va a matar, por más que él lo dice, en el libro dice modelo, pero ustedes digan enfoque, del enfoque social. Entonces, acá es donde se empieza a hablar de cuestiones tales como lograr la mayor autonomía posible de la persona con discapacidad. Es decir, si leemos la normativa, que ya la van a leer, ahora vamos a hablar un poquito también sobre eso. Vos, por ejemplo, que trabajás en obra social, ¿vos trabajás en qué parte? En la auditoría médica. Sí, en realidad es una gerencia Sí. abarca distintas insumos, farmacia, discapacidad en cuanto a las prestaciones. Bien. ¿Cuál es el objetivo? Por ahí, si no lo sabes, no importa, pero por ahí, para no decirlo yo. ¿Cuál es el objetivo de las prestaciones de rehabilitación, por ejemplo, en el colegio? ¿Qué se busca con el niño? Y no sé si es lo que voy a decir, pero No importa. justamente adaptarlo, o adaptar, mejor dicho, al revés, el entorno a las necesidades que tenga ese niño. En otras palabras, lo que se busca es lograr la mayor autonomía posible. ¿Para qué? Para que ese niño pueda incluirse, ¿sí? Se puedan, a través de las terapias, eliminar las barreras para que en el día de mañana esas prestaciones que está recibiendo hoy, que son de rehabilitación, el día de mañana no las necesite. Esto que nosotros estamos hablando viene a cuento de entender a la discapacidad de lo social, es decir, bueno, pará, hay barreras, bueno, veamos cómo trabajamos para eliminar esas barreras. Por eso contaba el otro día el titular, el caso de Fernando Martins, el caso de Lautaro, que eran dos chicos que tenían la misma discapacidad, igual, de ellos sí era una patología igual, pero la misma discapacidad, y se hicieron todos los ajustes necesarios para que puedan estudiar igual. Ustedes imagínense que cuando se hablaba del modelo, del enfoque rehabilitador, del modelo rehabilitador, esta facultad, por ejemplo, no tenía rampa, no tenía ascensor. Es parecido al ejemplo que daba el doctor Seda cuando decía que era, no sé si era que justamente se adaptaba el entorno social, por ejemplo, la facultad que tenga una rampa y que no sea la persona que tiene discapacidad la que tenga que arreglársela por sí mismo para poder entrar a la facultad. Esas son barreras arquitectónicas, por ejemplo, si queremos ir a lo técnico. Pasa en todos lados, en un juzgado, en una municipalidad, en la Casa Rosada, en el subte, en la facultad, en donde sea. De hecho, si hoy en día te ven los edificios nuevos, están todos con rampa, porque es obligatorio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la inclusión. Y la rampa no la usa solamente la persona que tiene que usar silla de ruedas. Por ahí hay una persona que nosotros tenemos consultado desde el práctico, hay uno que le falta una pierna, por ejemplo. Y a veces le conviene mucho más subir por una rampa porque tiene la bota en realidad. O sea, no es que no tiene, digamos, se quedó con la mitad de la pierna, se le puso, ahora no me sale La prótesis. ¿Qué? La prótesis. Sí, pero yo dije la prótesis y el cuatrimestre pasado había que un fisiatra y me cagó a pedo porque me dijo no, me dijo un nombre técnico. No se hizo prótesis. Pero sí, en realidad es órtesis. Cancelado prótesis. Eso, no, yo lo dije igual, por eso digo.
Digamos, y por ahí le sirve más a eso subir por una rampa que por una escalera. Entonces, digamos, hay todo un cambio que tiene que ver con lo que es el sistema de las construcciones. Por esto mismo que estamos hablando de la diversidad. Si ustedes se fijan, por ejemplo, todas las estaciones de subte, por ejemplo, del H, en principio, todas están, digo en principio, Sí. todas tienen accesibilidad. Después que el ascensor ande o no ande es otra cosa.